Una mujer mayor, un joven estudiante y una propuesta inusual. Pero detrás del acuerdo había un secreto que Tomás nunca vio venir. Tomás era un joven estudiante de 23 años que vivía al límite de sus posibilidades. Las becas apenas alcanzaban para cubrir su matrícula universitaria, y los trabajos temporales que conseguía no le permitían ahorrar ni para lo más esencial. Fue en una biblioteca de la ciudad donde conoció a Elena, una mujer distinguida de 71 años, cuyo porte elegante y aura de misterio atraía miradas por donde pasaba. Elena comenzó a visitar la biblioteca regularmente. Poco a poco, se interesó en los libros que Tomás leía y en las conversaciones intelectuales que compartían. Él se sintió halagado por la atención de una mujer tan refinada. Una tarde, mientras compartían un café, Elena hizo una propuesta sorprendente. «Tomás, ¿te casarías conmigo? No te estoy pidiendo amor, sino compañía. Tengo una vida solitaria y creo que tú podrías ser una buena influencia para mí». El joven se quedó mudo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Elena continuó. «No tienes que responder ahora. Pero piensa en lo que podrías lograr con mi apoyo. Podrías enfocarte en tus estudios, viajar, conocer el mundo». Aunque al principio Tomás pensó que era una locura, la idea comenzó a germinar en su mente. Una vida de estabilidad y oportunidades podría ser lo que siempre había soñado. 2 semanas después, Tomás aceptó la propuesta de Elena. La boda fue un evento discreto, celebrado en la mansión de la mujer. No hubo más invitados que los amigos cercanos de Elena, personas de la alta sociedad que lo miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Elena lucía radiante en un vestido de seda azul, mientras que Tomás, con un traje prestado, trataba de mantener la compostura. Las diferencias entre ellos eran evidentes, pero Elena parecía no darle importancia. «Estamos celebrando una unión poco común, pero especial», dijo Elena en un brindis, mientras los pocos presentes aplaudían con reservas. Tomás no podía dejar de pensar en lo surrealista de la situación. Una mujer con tanto poder y dinero ahora era su esposa. ¿Qué dirían sus amigos y familiares si supieran la verdad? Esa noche, mientras se despedían de los invitados, Elena se acercó a Tomás y le dijo en voz baja: «Espero que sepas que este es solo el comienzo. Nuestra relación será un acuerdo, pero también una aventura». La mansión de Elena era imponente, llena de habitaciones decoradas con lujo y antigüedades de valor incalculable. Sin embargo, había una habitación en el ala este que siempre permanecía cerrada. A Tomás le llamó la atención desde el primer día, pero Elena le advirtió: «Esa habitación contiene recuerdos que prefiero mantener privados. Por favor, respeta mi espacio». Tomás, aunque intrigado, aceptó la petición. Durante los primeros días, exploró los jardines, la biblioteca y los salones, intentando acostumbrarse a su nueva vida. Sin embargo, algo en la mansión parecía esconder secretos que se negaban a salir a la luz. Una tarde, mientras Elena salía a atender negocios, Tomás pasó frente a la habitación prohibida. La cerradura parecía antigua, pero bien cuidada. Se inclinó para escuchar y, aunque no escuchó nada, sintió una presencia extraña que lo hizo retroceder. «No hagas tonterías, Tomás», se dijo a sí mismo, alejándose rápidamente. Elena era más que una mujer rica y sofisticada. Tenía una mente brillante y un sentido del humor peculiar que mantenía a Tomás intrigado. Pasaban largas horas hablando sobre literatura y filosofía, y Tomás comenzó a notar que las opiniones de Elena sobre ciertos temas eran excepcionalmente vívidas, casi como si hablara desde experiencias personales. «Tienes una forma interesante de contar historias, Elena», comentó él una noche. Ella sonrió con un aire enigmático. «Digamos que tengo una imaginación muy activa. Y algunos secretos que prefiero mantener». Tomás no insistió, pero algo en su tono le hizo pensar que había más de lo que parecía. Esa misma noche, mientras leía en la biblioteca, encontró un libro que llevaba el nombre R. Whitmore en la portada. Era una novela de misterio con un estilo cautivador. Al buscar más información en el libro, descubrió una dedicatoria en el interior: «A mi musa, que siempre inspira mi pluma». El autor, según Internet, era uno de los más famosos de los últimos años, pero nadie sabía quién estaba detrás del seudónimo. 7 días después de su matrimonio, Tomás se despertó en medio de la noche. Había estado soñando con las historias de Elena, sus descripciones vívidas y su tono de misterio. Algo lo impulsó a buscar en la biblioteca. Al revisar los libros, encontró una llave antigua escondida entre las páginas de un ejemplar de la Odisea. Su instinto lo llevó a la puerta cerrada en el ala este. Sabía que estaba rompiendo las reglas, pero no podía detenerse.
La llave encajó perfectamente, y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro de la habitación, encontró una serie de manuscritos, mapas y fotografías. En las estanterías había múltiples ediciones de los libros de E.R. Whitmore, todos firmados por Elena. ¿Elena es E.R. Whitmore?, susurró para sí mismo, mientras una mezcla de asombro y confusión lo invadía. De repente, escuchó pasos detrás de él. Al girar, encontró a Elena en la entrada, observándolo con una expresión indescifrable. «Creo que tienes preguntas, Tomás», dijo ella, cerrando la puerta detrás de ella. Tomás se quedó inmóvil mientras Elena entraba a la habitación. La tenue luz de la lámpara revelaba las pilas de manuscritos y notas que llenaban las estanterías. Ella avanzó lentamente, con una mezcla de severidad y resignación en el rostro. «Supongo que era cuestión de tiempo antes de que descubrieras esto», dijo, tomando un libro de la estantería y hojeándolo con delicadeza. «¿Eres E.R. Whitmore?», preguntó Tomás, aún incrédulo. Elena asintió, dejando escapar un suspiro. «Es cierto. Nadie conoce mi verdadera identidad, excepto mi editor y ahora tú. No planeaba contártelo, pero parece que mi pasado y mi presente se han cruzado». Tomás se sentó en una silla cercana, procesando lo que acababa de escuchar. Durante años, había admirado las novelas de Whitmore sin imaginar que la autora era ahora su esposa. Pero una pregunta persistía en su mente. ¿Por qué ocultarlo? Podría ser una celebridad. Elena sonrió amargamente. La fama es un arma de doble filo. Prefiero que mi trabajo sea juzgado por su mérito, no por mi rostro ni mi edad. Además, los temas que trato son personales. Tomás miró los manuscritos y sintió que había mucho más por descubrir. Pero Elena cambió de tono, más seria. «Espero que lo que has visto aquí quede entre nosotros. Hay razones para mi secreto, y no todos entenderían». Aunque prometió no hablar de lo que había descubierto, Tomás no podía dejar de pensar en los manuscritos. Durante los días siguientes, comenzó a leer algunos de los libros de Whitmore con una perspectiva diferente. Lo que antes le parecían simples historias de misterio ahora tenían un tono inquietantemente familiar. Una noche, mientras leía Sombras en la mansión, se detuvo en seco. La descripción de un personaje era idéntica a la de Elena cuando la conoció en la biblioteca: su vestido azul, su manera de hablar y hasta su forma de sonreír. «Esto no puede ser coincidencia», se dijo a sí mismo. Al día siguiente, confrontó a Elena mientras desayunaban. «¿Tus libros están basados en hechos reales?». Ella levantó la mirada, sorprendida por la pregunta, pero no lo negó. «Algunos detalles lo están. Escribir es mi manera de procesar el pasado y enfrentar mis demonios». «¿Y yo?», insistió Tomás. Elena dejó su taza de café sobre la mesa, observándolo con intensidad. «Tú eres mi inspiración más reciente. Lo que escribo ahora es sobre nosotros, o, más bien, sobre ti». Tomás sintió un escalofrío. Su vida, sus secretos y pensamientos estaban siendo transformados en palabras que millones de personas podrían leer algún día. Elena comenzó a ausentarse más frecuentemente, dejando a Tomás solo en la mansión. Esto le daba tiempo para explorar más a fondo el lugar, pero también alimentaba sus dudas. ¿Qué más podía estar ocultando su esposa? Un día, mientras recorría los jardines, encontró una puerta de hierro oxidado oculta entre los arbustos. Parecía llevar a una estructura subterránea. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta, que cedió con un chirrido. El interior era frío y oscuro, iluminado apenas por las rendijas de luz que se filtraban. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de documentos y cajas etiquetadas con nombres y fechas. Entre ellas, encontró una que llevaba el nombre de Tomás Rivera. Al abrirla, descubrió una serie de notas escritas a mano por Elena. Algunas describían sus conversaciones en la biblioteca, mientras que otras detallaban aspectos de su vida que él nunca le había contado. Había recortes de noticias sobre la universidad que asistía y hasta una foto suya tomada desde lejos. Tomás sintió un nudo en el estómago. Era como si Elena hubiera planeado su encuentro desde mucho antes. «¿Qué significa esto?», susurró para sí mismo, cerrando la caja con manos temblorosas. Esa noche, Tomás confrontó a Elena sobre lo que había encontrado. Cuando ella regresó a la mansión, él la esperaba en el salón con la caja en las manos. «¿Por qué tenías todo esto sobre mí?», preguntó directamente. Elena, lejos de parecer sorprendida, se sentó en un sillón y lo miró con serenidad. «Lo planeé porque sabía que eras especial. Desde el momento en que te vi en la biblioteca,
Supe que tenías el potencial para ser algo más. ¿Algo más? Repitió Tomás, confundido y molesto. Eres parte de mi historia, Tomás. No solo como mi esposo, sino como mi última musa. Quiero que entiendas que nuestra relación no es solo un acuerdo, sino un legado. Las palabras de Elena solo aumentaron su confusión. Sin embargo, antes de que pudiera responder, ella sacó una pequeña llave de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Si realmente quieres entenderme, usa esto. ¿Qué abre? Elena no respondió. Se levantó y salió del salón, dejándolo con más preguntas que respuestas. Impulsado por la curiosidad, Tomás utilizó la llave para abrir un pequeño escritorio en el estudio de Elena. Dentro, encontró un diario cubierto de cuero, con las iniciales ERW grabadas en la portada. El diario estaba lleno de entradas que detallaban los momentos más significativos de la vida de Elena, su infancia, el ascenso de su carrera como escritora y los conflictos internos que había enfrentado. Pero lo que más llamó la atención de Tomás fue una sección titulada El proyecto final. En esas páginas, Elena describía su intención de crear una obra maestra basada en un personaje que representara el ideal de juventud, inteligencia y vulnerabilidad. Cada detalle coincidía con Tomás. Ella me ha estado utilizando, murmuró, sintiendo una mezcla de traición y fascinación. Sin embargo, al final de la entrada, Elena había escrito algo que lo dejó helado. Si Tomás descubre la verdad, tal vez nunca me perdone. Pero si logra entender mi visión, sabrá que esto es mucho más grande que nosotros. Tomás cerró el diario, sintiendo que acababa de abrir una puerta que jamás podría cerrar. Tomás no pudo dormir esa noche. Las palabras de Elena en el diario resonaban en su mente, haciéndolo cuestionar cada momento que habían compartido. ¿Era realmente su esposa o simplemente un experimento artístico? Al amanecer, decidió confrontarla nuevamente. Elena lo recibió en la sala de música, tocando suavemente una melodía en el piano. Su expresión era tranquila, casi como si estuviera esperando su llegada. «¿Has leído el diario, verdad?», preguntó sin apartar la vista de las teclas. «¿Por qué no me dijiste nada?», respondió Tomás, incapaz de ocultar la mezcla de furia y confusión en su voz. Elena se detuvo y lo miró con serenidad. «Porque sabía que no lo entenderías al principio. La escritura es mi vida, Tomás, y tú eres mi inspiración. Pero eso no significa que no me importe». «¿Importarme? Has estado manipulándome desde el principio», replicó él, dando un paso hacia ella. Elena suspiró y cerró el piano. «No te he manipulado. Te elegí porque vi algo en ti que nadie más veía, un espíritu indomable, alguien capaz de trascender su propia historia». Tomás no sabía qué decir. Las palabras de Elena eran profundas, pero no podía evitar sentir que había sido un peón en un juego mucho más grande. Mientras Tomás intentaba procesar todo, recibió una llamada inesperada. Era del editor de Elena, un hombre llamado Andrés Valverde, quien parecía nervioso al hablar con él. «Tomás, necesito verte. Hay algo que debes saber sobre Elena y sus planes». La voz de Andrés estaba cargada de urgencia, lo que encendió las alarmas en la mente de Tomás. Acordaron reunirse en un café esa misma tarde. Cuando llegó al lugar, Andrés lo recibió con una carpeta en las manos y una expresión preocupada. «Lo que voy a decirte no es fácil, pero creo que debes saberlo», empezó. La carpeta contenía documentos y correos electrónicos que detallaban el proceso creativo de Elena para sus novelas. Había anotaciones sobre personajes y tramas, pero lo que más llamó la atención de Tomás fue un plan titulado La última obra maestra. «Elena quiere escribir su obra definitiva, basada en su relación contigo», dijo Andrés. «Pero hay un detalle, la historia termina en tragedia». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué tipo de tragedia?». Andrés lo miró con seriedad. «Eso es lo que debes averiguar. Pero te advierto, Elena nunca hace nada sin un propósito». Esa noche, Tomás regresó a la mansión con la carpeta bajo el brazo. Las palabras de Andrés no dejaban de atormentarlo. ¿Era posible que Elena lo estuviera preparando para un final oscuro? Mientras cenaban, Elena notó su incomodidad. «Pareces distraído, Tomás. ¿Algo anda mal?», preguntó con aparente inocencia. Tomás la miró, tratando de descifrar si había algo siniestro detrás de su rostro calmado. «No, todo está bien», mintió. Sin embargo, las sospechas crecían con cada gesto y palabra de Elena. Durante los días siguientes, ella comenzó a dejarle pequeñas notas con frases crípticas.
A veces, el final es solo el comienzo o la verdadera belleza de una historia está en su desenlace. Tomás comenzó a sentirse como un personaje atrapado en una trama que no podía controlar. Decidió que era hora de tomar acción. Si Elena estaba escribiendo su destino, él necesitaba adelantarse a sus movimientos. Esa misma noche, volvió a la habitación secreta y buscó entre los manuscritos algo que pudiera darle pistas sobre los verdaderos planes de Elena. Lo que encontró fue un capítulo incompleto titulado El sacrificio del autor. El capítulo incompleto describía a un joven protagonista, claramente inspirado en Tomás, que se enamoraba de una mujer misteriosa. La historia era conmovedora, llena de momentos íntimos y reflexiones profundas. Sin embargo, el último párrafo lo dejó helado. Y al final, cuando la musa había entregado todo, el autor supo que la obra estaba completa. El joven miró el abismo y entendió que su sacrificio era inevitable. Tomás cerró el manuscrito con manos temblorosas. ¿Qué significaba sacrificio? ¿Era una metáfora o algo literal? Decidió que la única manera de obtener respuestas era confrontar directamente a Elena. Cuando la encontró en el salón principal, le mostró el manuscrito. ¿Qué significa esto, Elena? Ella lo miró con una mezcla de tristeza y admiración. Significa que cada gran historia tiene un precio. Y tú y yo somos parte de algo más grande que nosotros mismos. ¿Un precio? ¿Qué precio?, insistió Tomás, cada vez más agitado. Elena se acercó y tomó sus manos con suavidad. Confía en mí, Tomás. Al final, todo tendrá sentido. Pero para Tomás, esa respuesta no era suficiente. La incertidumbre y el miedo comenzaron a apoderarse de Tomás. No podía seguir viviendo bajo las sombras de los secretos de Elena. Decidió que necesitaba alejarse de la mansión y de ella, al menos temporalmente, para aclarar sus pensamientos. Esa misma noche, empacó algunas pertenencias y dejó una nota breve en la habitación. Necesito espacio. Volveré cuando lo entienda todo. Sin embargo, al intentar salir, se encontró con que las puertas principales estaban cerradas. Elena lo observaba desde el final del pasillo. ¿Crees que puedes irte tan fácilmente, Tomás?, preguntó con una voz calmada, pero cargada de intensidad. No puedo quedarme aquí. No mientras me sigas ocultando cosas, respondió él, tratando de mantener la calma. Elena dio un paso hacia él. No quiero detenerte, pero si te vas ahora, nunca conocerás la verdad. Y créeme, esa verdad es lo único que puede salvarte. Tomás vaciló, con una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, decidió quedarse, al menos por una noche más, para escuchar lo que Elena tenía que decir. Pero en el fondo sabía que estaba jugando con fuego. Tomás permaneció en la mansión, pero la tensión era palpable. Elena lo llevó a la biblioteca, donde encendió un par de lámparas que proyectaron sombras inquietantes en las paredes cargadas de libros. Es hora de que sepas la verdad, Tomás, dijo, mientras sacaba un manuscrito del escritorio. Elena se sentó frente a él y deslizó el documento hacia sus manos. Esta es mi última obra. Aún no está terminada, pero es la culminación de mi carrera. Y tú eres el corazón de esta historia. Tomás miró las páginas. Los pasajes relataban con precisión los eventos que habían vivido desde el día en que se conocieron en la biblioteca. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue el final, donde el protagonista, claramente inspirado en él, desaparecía tras un trágico enfrentamiento con su creadora. ¿Por qué estoy aquí? ¿Solo para ser tu inspiración?, preguntó Tomás, sintiendo que la ira lo consumía. Elena lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. No eres solo inspiración, Tomás. Eres mi legado. Quiero que el mundo vea lo que tú representas, la dualidad entre la juventud y el sacrificio, entre el amor y la tragedia. Tomás dejó caer el manuscrito sobre la mesa, con el corazón latiendo furiosamente. Sabía que debía decidir si quedarse o huir. Al día siguiente, mientras Elena salía para atender un compromiso, Tomás decidió buscar más respuestas. En su exploración de la mansión, encontró una pequeña caja de madera oculta en el sótano. Dentro había cartas antiguas, todas dirigidas a Elena, con fechas que abarcaban varias décadas. Al abrir una de ellas, leyó algo que lo dejó paralizado. Querida Elena, tu habilidad para capturar el alma humana es un regalo único, pero no olvides que cada obra maestra tiene un costo. No permitas que el arte te consuma. La carta estaba firmada por un hombre llamado Samuel Whitmore, quien, según las fechas, debía haber sido su esposo en el pasado.
Tomás buscó más información en las cartas y descubrió que Samuel había sido la primera inspiración de Elena, pero su relación terminó abruptamente después de que él muriera en circunstancias misteriosas. ¿Hizo lo mismo con él?, se preguntó Tomás, sintiendo que la historia podría estar repitiéndose. Decidió guardar la carta en su bolsillo. Si Elena había consumido la vida de Samuel en nombre del arte, ¿qué le aseguraba que no haría lo mismo con él? Esa noche, Tomás no pudo dormir. El nombre de Samuel y las cartas encontradas lo atormentaban. Decidió enfrentar a Elena con lo que había descubierto. Cuando ella regresó, la esperó en el salón principal, sosteniendo la carta entre sus dedos. ¿Quién era Samuel Whitmore?, preguntó, directo y sin rodeos. Elena se detuvo en seco. Su rostro, normalmente imperturbable, mostró una pizca de sorpresa. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, señalando la carta. Eso no importa. ¿Por qué murió? ¿Qué fue lo que hiciste con él? Elena respiró profundamente, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Samuel fue mi esposo. Mi primer gran amor, y mi primera gran tragedia. Tomás frunció el ceño. ¿Qué le pasó? Elena bajó la mirada. Murió persiguiendo mi visión. Estaba tan inmerso en mi obra que olvidó protegerse de su propia fragilidad. ¿Eso te importa?, preguntó Tomás, incrédulo. Elena levantó la vista, y por primera vez, Tomás vio lágrimas en sus ojos. Me importa más de lo que imaginas. Pero también me enseñó que el arte es inmortal, mientras que nosotros no. Tomás sintió que un abismo se abría entre ellos. ¿Podría confiar en una mujer cuya ambición parecía no tener límites? Elena trató de calmar a Tomás, pero él estaba decidido a no dejarse manipular. Decidió que debía irse, aunque algo lo retenía, la curiosidad por descubrir si había algo más en la historia de Samuel y el final que Elena tenía planeado para él. Esa noche, mientras Elena dormía, Tomás volvió al estudio para revisar el manuscrito. Al llegar al último capítulo, encontró algo que no había visto antes, un párrafo tachado que describía la muerte del protagonista. Y así, la musa se sacrificó para salvar al autor, entregándole su obra y su legado. En ese momento, el amor y el arte se fundieron en eternidad. Tomás no podía creerlo. ¿Elena planeaba sacrificarse por él? Pero entonces, ¿por qué lo mantenía en la oscuridad? Al volver a su habitación, Elena lo estaba esperando, sentada en la cama. «¿Has visto el final, verdad?», preguntó con una voz suave. Tomás asintió. «No entiendo. ¿Por qué harías algo así?». Elena sonrió con tristeza. Porque la verdadera inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en dejar algo que trascienda el tiempo. Al día siguiente, Tomás se enfrentó a una decisión: quedarse con Elena y aceptar su papel en su obra final o abandonar la mansión y dejar todo atrás. Elena le dio espacio para pensar, pero sus palabras seguían resonando en su mente. «Quiero que tengas el control de tu destino, Tomás. Pero recuerda, si decides irte, esta historia quedará incompleta». Con el corazón dividido, Tomás caminó por los jardines, recordando los momentos que habían compartido. Había visto en Elena a una mujer ambiciosa y controladora, pero también a alguien que lo había ayudado a descubrir aspectos de sí mismo que desconocía. Al caer la noche, Tomás volvió al salón, donde Elena lo esperaba con una copa de vino. «He tomado mi decisión», dijo con firmeza. Elena lo miró en silencio, esperando su respuesta. Tomás respiró profundamente. «Me quedaré, pero quiero que me prometas algo. Si esta obra nos destruye, será la última». Elena asintió, una lágrima corriendo por su mejilla. «Lo prometo». Y así, Tomás aceptó el destino que había sido trazado para él, sin saber si sería su mayor error o su mayor legado. Tomás decidió quedarse, aunque las dudas lo carcomían. Esa misma noche, Elena lo llevó al estudio y le entregó una copia completa del manuscrito, con un mensaje en la primera página: «Para Tomás, mi obra y mi vida». «Quiero que lo leas», dijo ella con voz solemne. «Es mi forma de mostrarte que confío en ti». Tomás pasó las siguientes horas sumergido en la lectura. Cada página estaba llena de detalles que lo hacían cuestionar si Elena lo veía como una persona o un personaje. En el clímax de la historia, el protagonista debía tomar una decisión: sacrificar a su musa para obtener la libertad o quedarse con ella, aceptando que sus vidas estaban entrelazadas para siempre. Esa elección resonó profundamente en Tomás. Sabía que no era solo una trama ficticia, sino un reflejo de lo que Elena esperaba de él. Al cerrar el manuscrito, se encontró mirando el retrato de Samuel Whitmore en una pared cercana.
Parecía observarlo con una advertencia silenciosa. Elena apareció en la puerta, como si hubiera sentido que él había terminado. ¿Qué piensas?, preguntó. Tomás se levantó lentamente. Creo que esta historia no debe tener el mismo final que la anterior. Los días pasaron, y aunque Tomás había decidido quedarse, algo en él había cambiado. Se distanciaba emocionalmente de Elena, y sus conversaciones se volvieron más tensas. Un día, mientras Elena intentaba trabajar en su escritorio, se detuvo y observó la página en blanco frente a ella. Por primera vez en años, no podía escribir. Su musa, el hombre que había inspirado toda su obra, parecía estar escapando de su control. ¿Qué te ocurre, Tomás?, preguntó una tarde, mientras cenaban en silencio. Nada, respondió él, evitando su mirada. Pero Elena sabía que estaba perdiéndolo. Sus movimientos eran más cautelosos, y su tono, más frío. Aquel joven lleno de curiosidad y entusiasmo ahora era un hombre desconfiado, atrapado entre el amor y la sospecha. Esa noche, Elena buscó en su diario antiguo, esperando encontrar algo que la ayudara a recuperar la conexión que habían perdido. Encontró una entrada escrita durante su relación con Samuel. La inspiración no es un derecho, sino un regalo. Y como todo regalo, puede ser devuelto. Elena cerró el diario con un suspiro, preguntándose si había llevado su ambición demasiado lejos esta vez. Tomás decidió investigar más sobre Samuel Whitmore. Recordaba haber visto su nombre en los manuscritos de Elena, pero necesitaba entender quién había sido realmente. En una visita al archivo local, encontró un artículo de periódico fechado décadas atrás. Trágico fallecimiento de Samuel Whitmore, el esposo de la famosa autora, desaparece en circunstancias misteriosas. El artículo insinuaba que Samuel había estado trabajando en una novela propia antes de morir, pero nunca se encontró ningún manuscrito. Tomás sintió que había un patrón inquietante entre la historia de Samuel y la suya. ¿Sería el otro sacrificio en el altar del arte de Elena? Cuando regresó a la mansión, encontró a Elena esperándolo en la biblioteca. ¿Dónde has estado?, preguntó con una mezcla de preocupación y sospecha. Buscando respuestas, respondió Tomás, mostrando el artículo. Elena lo leyó en silencio, y luego levantó la mirada hacia él. No puedes compararte con Samuel. Él era diferente. ¿Diferente cómo?, insistió Tomás. Elena no respondió. En su lugar, tomó el artículo y lo dejó sobre la mesa. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Pero para Tomás, las palabras de Elena solo confirmaron sus temores. Elena estaba cada vez más tensa. Sabía que Tomás no confiaba en ella, pero su determinación por terminar su obra maestra la impulsaba a seguir adelante. Esa noche, lo invitó a una cena especial en el jardín de la mansión. Quiero que volvamos a empezar, Tomás, dijo mientras brindaban bajo la luz de las velas. Tomás observó a Elena con cautela. Aunque su gesto parecía sincero, no podía ignorar todo lo que había descubierto. Decidió hablar con franqueza. Elena, no puedo seguir viviendo así. Me siento como un personaje en una de tus novelas, atrapado en una historia que no controlo. Elena bajó la copa, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y aceptación. Eso es lo que temes, ¿verdad? Ser un personaje. Pero no entiendes que también eres el autor de tu propio destino. Tomás la miró fijamente. Si eso es cierto, entonces mi decisión es irme. Elena pareció quedarse sin palabras. Por primera vez, su control sobre la situación se desmoronaba. Si te vas, todo lo que hemos construido se perderá. Prefiero eso a perderme a mí mismo, respondió Tomás, levantándose de la mesa. A la mañana siguiente, Tomás empacó sus pertenencias. Elena lo observó desde la puerta de su habitación, su rostro mostrando una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó. Tomás asintió, aunque su corazón estaba lleno de dudas. Necesito encontrar mi propio camino, Elena. No puedo ser tu musa si no sé quién soy. Elena caminó hacia él y le entregó un paquete envuelto en papel marrón. Es mi manuscrito final. Léelo cuando estés listo. Tal vez entonces entiendas lo que realmente significas para mí. Tomás tomó el paquete, sin prometer nada. Al salir de la mansión, sintió una mezcla de liberación y pérdida. El mundo más allá de esas paredes era incierto, pero sabía que necesitaba enfrentarlo. Semanas después, sentado en su pequeño apartamento, abrió el paquete. Dentro estaba el manuscrito titulado El hombre que eligió y una nota que decía: Gracias por ser mi mayor inspiración.
Tu decisión me ha mostrado lo que realmente significa el amor. Al leer las primeras páginas, Tomás comprendió que Elena no lo había utilizado, sino que había intentado inmortalizar su conexión en palabras. Con lágrimas en los ojos, cerró el libro, sabiendo que su historia con ella nunca terminaría realmente. Tras leer el manuscrito, Tomás no pudo dejar de pensar en Elena y en las palabras que había escrito. Aunque había dejado la mansión buscando su libertad, algo dentro de él lo mantenía atado al recuerdo de esa mujer que, para bien o para mal, había cambiado su vida para siempre. Un día, mientras caminaba por el parque cercano a su apartamento, vio a alguien sentado en una banca, leyendo un libro. Al acercarse, notó que era Elena. Parecía más frágil, como si los días sin él hubieran drenado parte de su energía. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tomás, sorprendido. Elena levantó la mirada y le sonrió débilmente. «Quería verte. Pensé que, tal vez, este era el único lugar donde podía encontrarte sin invadir tu espacio». Tomás se sentó junto a ella, sin saber qué decir. La conversación fluyó de manera natural, como si no hubiera pasado tiempo desde su despedida. Elena le habló de cómo había decidido dejar la escritura por un tiempo para reflexionar sobre su vida, y Tomás compartió cómo estaba buscando su propio camino, aunque aún se sentía perdido. «Me alegra verte, Tomás», dijo Elena al final. «Pase lo que pase, siempre tendrás un lugar en mi corazón». Después de su encuentro en el parque, Tomás no pudo dejar de pensar en Elena. Aunque había decidido alejarse de ella, su presencia seguía siendo una influencia poderosa en su vida. Decidió volver a leer el manuscrito, esta vez buscando las respuestas que antes no había podido entender. En las páginas finales, Elena describía un momento de redención para el protagonista, donde aprendía a amar no desde la dependencia, sino desde la libertad. Esa idea resonó en Tomás, pero también lo llenó de preguntas. ¿Era Elena realmente capaz de cambiar, o todo esto seguía siendo parte de su manipulación? Una noche, mientras repasaba sus pensamientos, recibió una llamada. Era Andrés, el editor de Elena. «Tomás, necesito verte». «Es sobre Elena». Cuando se encontraron, Andrés le contó que Elena había dejado de escribir y que su salud parecía deteriorarse rápidamente. «No quiere que nadie lo sepa, pero creo que deberías saberlo. Ella te quiere más de lo que crees, Tomás. Y creo que necesita verte, aunque no lo diga». Las palabras de Andrés dejaron a Tomás en un dilema. Debía volver con Elena y arriesgarse a quedar atrapado de nuevo, o seguir adelante con su vida. Después de varios días de indecisión, Tomás tomó una decisión. Sabía que debía enfrentar sus sentimientos por Elena, ya fuera para cerrar el capítulo o para comenzar uno nuevo. Así que, una tarde, regresó a la mansión. El lugar seguía igual, pero había un aire de melancolía que no estaba allí antes. Al entrar, encontró a Elena en el salón, envuelta en una manta, leyendo uno de sus propios libros. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron, pero su rostro reflejaba sorpresa. «No esperaba verte de nuevo», dijo con una sonrisa débil. «Creo que aún tengo cosas que decirte», respondió Tomás, sentándose frente a ella. Durante horas, hablaron de todo lo que había pasado entre ellos. Tomás le expresó sus miedos, sus dudas y lo mucho que había aprendido de su tiempo juntos. Elena, por su parte, le confesó que había intentado escribir nuevamente, pero sus palabras parecían vacías sin él. «No estoy aquí para ser tu musa, Elena. Estoy aquí porque quiero entender si lo nuestro fue real o solo una historia más para ti». Elena lo miró a los ojos, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Siempre fue real, Tomás. Solo que me tomó tiempo darme cuenta». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Tomás decidió quedarse en la mansión para cuidar de Elena, cuya salud parecía empeorar cada día. A pesar de todo, su espíritu seguía intacto, y juntos comenzaron un proyecto que Elena llamó El Capítulo Perdido. «Quiero que escribamos algo juntos», le dijo una noche, mientras trabajaban en el estudio. Tomás aceptó, aunque al principio dudaba de sus habilidades como escritor. Sin embargo, Elena lo guió con paciencia, enseñándole a plasmar sus emociones en palabras. El resultado fue una historia profundamente personal sobre dos almas que se encontraban y aprendían a amar desde sus diferencias. Mientras escribían, Tomás notó que Elena parecía recuperar algo de la vitalidad que había perdido. Su risa volvía a llenar la casa, y los momentos oscuros parecían desvanecerse, aunque solo fuera temporalmente. «Esto no es solo una historia, Tomás», le dijo un día. «Es nuestra historia». A medida que avanzaban en el proyecto,
Tomás comenzó a entender que el amor de Elena por él no había sido una manipulación, sino un reflejo de sus propios miedos y deseos. Ambos estaban escribiendo no solo un libro, sino un nuevo capítulo en sus vidas. El proyecto tomó semanas, y aunque no lo dijeron en voz alta, ambos sabían que sería el último trabajo de Elena. Su salud seguía deteriorándose, y cada día era un recordatorio de que el tiempo que les quedaba juntos era limitado. Finalmente, terminaron la historia. La última página estaba dedicada a la idea de que el amor verdadero no se trata de posesión, sino de libertad y confianza. Cuando escribieron las palabras finales, Elena tomó la mano de Tomás y le dijo: «Gracias por darme algo que nunca tuve, un final lleno de esperanza». Esa noche, mientras Elena dormía, Tomás se quedó leyendo el manuscrito. Ahora entendía que su relación con ella había sido complicada, pero genuina. Era una conexión que lo había cambiado para siempre, y aunque el futuro era incierto, sabía que ese capítulo de su vida siempre sería especial. Unas semanas después, Elena falleció en paz, rodeada de los libros y las historias que tanto había amado. Tomás, devastado pero lleno de gratitud, publicó el libro como un tributo a ella. El capítulo perdido se convirtió en un éxito mundial, pero para Tomás, lo más importante fue lo que dejó en su corazón. El legado de una mujer que lo enseñó a amar, vivir y, sobre todo, a escribir su propia historia. La muerte de Elena dejó un vacío profundo en la vida de Tomás. Aunque había decidido quedarse con ella en sus últimos días, ahora se encontraba solo en la mansión, rodeado de recuerdos. Durante semanas, evitó el estudio y el jardín, los lugares donde más tiempo habían compartido. Sin embargo, el éxito del capítulo perdido comenzó a atraer la atención de periodistas, críticos y fanáticos de las obras de Elena. Tomás se convirtió, sin buscarlo, en el rostro del libro. Las entrevistas lo obligaron a hablar sobre su relación con Elena, algo que le resultaba doloroso pero también terapéutico. Un día, mientras organizaba los documentos de Elena, encontró una carta dirigida a él. La letra era inconfundible. «Tomás, si estás leyendo esto, significa que he partido. Pero no quiero que te aferres al dolor. Usa todo lo que aprendiste aquí para seguir adelante. Esta mansión, estos libros, y las palabras que escribimos juntos son ahora tuyas. Haz de ellos lo que quieras, pero nunca olvides que el mayor regalo que puedes dar al mundo es tu verdad. Con amor, Elena». Las lágrimas inundaron sus ojos, pero también sintió una paz que no había experimentado desde su partida. Era hora de decidir qué hacer con su legado. Tomás sabía que no podía quedarse en la mansión para siempre. Aunque representaba una parte importante de su historia, también era un recordatorio constante de su pérdida. Decidió vender la propiedad, pero antes de hacerlo, organizó una última velada en honor a Elena. Invitó a los amigos más cercanos de la autora, incluido Andrés, su editor, y algunos críticos que habían apoyado sus obras a lo largo de los años. En el salón principal, leyó un fragmento del capítulo perdido, aquel que resumía la esencia de su conexión. El amor no es una cadena que te ata, sino un viento que te impulsa a volar. Los aplausos llenaron la sala, pero para Tomás, lo más importante fue la sensación de cierre. Al día siguiente, comenzó a empaquetar los libros y manuscritos que quería conservar, y donó la mayoría de las pertenencias de Elena a bibliotecas y museos. Aunque dejar la mansión era difícil, Tomás sintió que era el primer paso hacia un nuevo capítulo en su vida. Comprendió que el legado de Elena no estaba en los muros de esa casa, sino en las palabras que habían escrito juntos. La publicación del capítulo perdido no solo catapultó la obra al éxito, sino que también puso a Tomás en el mapa como escritor. Los lectores se sentían intrigados por su historia y por cómo había influido en los últimos años de Elena. Aunque al principio dudaba de sus propias habilidades, Tomás comenzó a escribir su propia novela. Se sentía extraño sentarse frente a un teclado sin la guía de Elena, pero también liberador. Por primera vez, podía contar su historia desde su propia perspectiva. Decidió titular la novela Caminos entrelazados. En ella, exploró la complejidad del amor, la ambición y el sacrificio, inspirándose en su relación con Elena, pero añadiendo elementos ficticios. Cuando terminó el manuscrito, lo envió a Andrés, quien quedó impresionado con la honestidad y profundidad de la obra. «Tienes una voz única, Tomás. Elena estaría orgullosa de lo que has logrado», le dijo. La novela fue publicada meses después, y aunque no tuvo el mismo impacto que el capítulo perdido, marcó el inicio de la carrera de Tomás como escritor. Sentía que, al escribir, estaba construyendo su identidad, una que ya no dependía únicamente de Elena. Durante una firma de libros de Caminos entrelazados, Tomás conoció a Clara,
una joven periodista cultural que se acercó para entrevistarlo. Su conversación comenzó de manera profesional, pero pronto se convirtió en un intercambio lleno de risas y anécdotas personales. Clara era apasionada por la literatura, y su curiosidad por la vida de Tomás la llevó a profundizar en sus escritos. A medida que pasaron los meses, comenzaron a verse más a menudo, compartiendo café y largas caminatas por la ciudad. Aunque al principio Tomás tenía miedo de abrirse nuevamente, Clara demostró ser alguien en quien podía confiar. Un día, mientras paseaban por una feria de libros, Clara tomó el capítulo perdido de un estante y lo sostuvo frente a él. «Esta obra es impresionante, pero creo que lo mejor de ti está aún por venir». Sus palabras resonaron en Tomás, quien sintió que estaba listo para un nuevo comienzo. Clara no era solo una nueva musa, era alguien que lo animaba a ser auténtico y valiente. Poco a poco, Tomás comenzó a escribir otra novela, esta vez sin mirar atrás, sino con los ojos puestos en el futuro. Pasaron 2 años desde la publicación de El capítulo perdido. Tomás había encontrado un equilibrio entre su vida como escritor y su relación con Clara. Juntos, exploraron el mundo, visitaron ferias de libros en diferentes países y colaboraron en proyectos culturales. Un día, mientras revisaba un borrador de su nueva novela, Tomás recibió una invitación para participar en un evento en honor a Elena. Se trataba de una exposición que celebraba su legado como autora y su influencia en la literatura contemporánea. Tomás aceptó con gusto y, al llegar al evento, sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. En las paredes había fotografías de Elena, junto a extractos de sus libros y cartas manuscritas. En un rincón especial, estaba expuesto el capítulo perdido, con una nota que decía: «Escrito en colaboración con la persona que me enseñó a ver el amor como arte». Tomás tomó un momento para reflexionar. Aunque había comenzado su viaje junto a Elena, ahora entendía que cada relación, cada pérdida y cada elección lo habían llevado a convertirse en quien era. Al salir del evento, tomó la mano de Clara y le sonrió. «Creo que estoy listo para escribir mi mejor historia». Ella lo miró con cariño. «Y yo estoy lista para leerla». Después del evento en honor a Elena, Tomás comenzó a experimentar una mezcla de emociones. Aunque había logrado encontrar un camino como escritor y tenía a Clara a su lado, seguía sintiendo el peso del legado de Elena en su vida. Una noche, mientras revisaba un nuevo borrador, Clara notó su expresión distante. «¿Qué te preocupa?», preguntó, sentándose junto a él. Tomás suspiró. «Siento que todo lo que escribo aún está ligado a Elena. Incluso cuando intento alejarme, su sombra está en cada palabra que pongo en la página». Clara tomó su mano con suavidad. «Elena fue una parte importante de tu vida, pero no define todo lo que eres. Eres más que su musa, Tomás. Eres un escritor con tu propia voz, y la gente quiere escucharte». Esas palabras resonaron en él. Aunque apreciaba lo que había aprendido de Elena, comprendió que necesitaba escribir desde su propio lugar, no desde el de otra persona. Esa noche, comenzó a trabajar en una nueva novela, una que no tuviera raíces en el pasado, sino que mirara hacia el futuro. Por primera vez, sentía que estaba listo para ser él mismo. Con el apoyo de Clara, Tomás decidió que era momento de salir de su zona de confort. Planeó un viaje a París, una ciudad que siempre había fascinado a Elena pero que nunca había visitado. Quería rendirle homenaje a su manera, mientras buscaba inspiración para su nueva obra. Al llegar, Tomás y Clara se sumergieron en la cultura parisina, visitando librerías antiguas, cafés literarios y los rincones que tantas veces habían sido inmortalizados en libros. En una pequeña librería del barrio latino, Tomás encontró un ejemplar del capítulo perdido traducido al francés. Al hojearlo, se dio cuenta de cómo las palabras de Elena seguían impactando a personas de todo el mundo. Clara, mientras tanto, lo alentó a explorar nuevos temas en su escritura. «No tengas miedo de escribir algo completamente diferente, algo que nunca hayas intentado antes». Esa idea encendió una chispa en Tomás. Inspirado por el viaje, comenzó a escribir una novela que combinaba ficción histórica con elementos contemporáneos. Era un desafío, pero también una forma de demostrar que podía ir más allá de lo que había hecho hasta ahora. En París, Tomás encontró no solo inspiración, sino también una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser escritor. A su regreso de París, Tomás presentó el manuscrito de su nueva novela a Andrés, su editor de confianza. Esta obra, titulada Las voces del Sena, no tenía relación alguna con Elena ni con su historia pasada. Era una obra completamente nueva, un reflejo de la evolución de Tomás como escritor. Cuando Andrés terminó de leerla, su entusiasmo era evidente. «Esto es excepcional, Tomás.
Has encontrado tu voz. La publicación de las voces del Sena fue un éxito. Aunque no alcanzó el impacto emocional del capítulo perdido, fue elogiada por su originalidad y profundidad. Tomás comenzó a recibir invitaciones para hablar en universidades y participar en eventos literarios internacionales. A pesar del éxito, Tomás no olvidaba las lecciones que había aprendido. Sabía que el reconocimiento externo no era lo más importante, sino la conexión genuina con sus lectores y su propia verdad. Clara, siempre a su lado, lo alentó a seguir explorando y creciendo. Este es solo el comienzo, Tomás. Tienes tanto que ofrecer. Por primera vez, Tomás sintió que realmente se había liberado de las cadenas del pasado y que su camino como escritor estaba claro. Con su carrera en ascenso, Tomás decidió emprender un proyecto conjunto con Clara. Ella, siendo periodista cultural, siempre había tenido interés en contar historias visuales. Juntos comenzaron a trabajar en un documental sobre la vida de escritores contemporáneos y sus procesos creativos. El proyecto los llevó a viajar por diferentes países, entrevistando a autores de renombre y explorando sus espacios de trabajo. Para Tomás, fue una experiencia enriquecedora, ya que le permitió comprender que cada escritor enfrentaba sus propios desafíos y que el proceso creativo era tan diverso como las personas que lo practicaban. Durante una entrevista en Italia, Clara le preguntó: ¿cómo describirías tu proceso creativo? Tomás pensó por un momento antes de responder. Para mí, escribir es como aprender a caminar en la oscuridad. Al principio, tropiezas, pero luego encuentras un ritmo y, finalmente, la luz. El documental fue un éxito y reforzó el vínculo entre Tomás y Clara. Juntos, encontraron una forma de combinar sus pasiones y compartirlas con el mundo. Aunque su relación con Elena siempre sería una parte de su historia, ahora sentía que estaba construyendo algo propio y completamente nuevo. Años después, Tomás se encontraba en una feria del libro, firmando ejemplares de su última novela. Había recorrido un largo camino desde sus días como un estudiante pobre en la biblioteca donde conoció a Elena. Ahora, era un escritor reconocido, con obras traducidas a varios idiomas y una vida plena junto a Clara. Mientras firmaba un libro, una mujer mayor se acercó y le entregó un ejemplar desgastado del capítulo perdido. «Este libro cambió mi vida», le dijo, con una sonrisa. «Gracias por escribirlo». Tomás le devolvió la sonrisa y escribió una dedicatoria especial. Aunque no lo había escrito solo, sabía que la esencia de Elena vivía en esas páginas. Esa noche, mientras miraba el horizonte desde el balcón de su apartamento, recordó las palabras que Elena le había dicho años atrás: «El amor verdadero es aquel que te libera». Ahora entendía completamente lo que significaban. Tomás no solo había encontrado el amor, sino también su propósito. La historia de su vida, como sus libros, no tenía un final definitivo, porque cada día escribía un nuevo capítulo. Y, mientras la pluma seguía en su mano, supo que las mejores historias aún estaban por venir. Si disfrutaste esta historia tanto como nosotros al narrarla, dale me gusta, suscríbete a Emociones Narradas y explora los vídeos que están en pantalla ahora. Más historias fascinantes te esperan. No te las pierdas. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga.